Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, versos del 1 al 6. Estos textos de Primera de Juan, del verso 4 del 1 al 6, nos están dando las claves para este tiempo en cómo nosotros nos debemos de conducir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. No crean en todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Elohim, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En eso se conoce el espíritu que es de Yahweh. Todo espíritu que reconoce que Yahshua HaMashiach vino en carne es de Yahweh. Y todo espíritu que no reconoce que Yahshua vino en carne no es de Elohim, sino que este es del falso ungido, acerca de quien han escuchado que viene y ahora ya está en el mundo. Pero ustedes son hijos de Yahweh y los han vencido a ellos, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos pertenecen al mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Yahweh. El que conoce a Elohim nos escucha, y el que no es de Yahweh no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. 3 versículos de Primera de Juan establecen el fundamento de todo lo que es la fe del Mashiach auténtica. Uno de ellos está aquí en el capítulo, cuyos estudios iniciamos en el versículo 4, en ese versículo 2. Y en esto conocemos el espíritu de Yahweh. Todo espíritu que confiesa que Yahshua ha nacido en carne es de Yahweh. Todavía hay gente que dice que no, que esto fue una venida invisible, que no caminó entre nosotros. Uno de ellos son los testigos de Jehová, los cuales dicen que vino en el año 1914 con la parucía, con la venida invisible del Padre, y está todavía entre nosotros. Hermano, yo veo calamidad, veo una tremenda pandemia a nivel mundial y no veo que el Mashiach se esté presentando. ¿Qué pasa con la doctrina de los testigos de Jehová? Los otros dos que vimos en el capítulo 2, del verso 4 al 5, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Yahweh ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Primera de Juan define lo que es la religión, a lo que nosotros debemos de pertenecer, y al mismo elimina las confrontaciones religiosas a las cuales son provocadas por teólogos que tratan de enseñar otra doctrina que el Mashiach enseñó a través de las Sagradas Escrituras. El verdadero seguidor de Mashiach se resume de esta manera: acepta la deidad de Mashiach, acepta que Yahweh es el creador de todas las cosas, su hijo, el que nació de la misma sustancia del Padre en los inicios de los tiempos, es el Ruach HaKodesh desvestido de su naturaleza humana que vive y habita entre nosotros. Es el mismo Elohim encarnado. Esto elimina algunas denominaciones como los mormones, testigos de Jehová y las ciencias cristianas y otras. Obediencia a los mandamientos de Yahweh. Esto elimina a todas las iglesias que creen que el pecado de adulterar, matar, adorar falsos dioses, tener falsos testimonios, pero al mismo tiempo no ven ningún problema en cambiar el sábado por el domingo. El Moré leyó Juan 4, versículo 1, en el que decía que no tenemos que creer en los espíritus, sino que tenemos que probarlos si es que vienen de Yahweh, porque salieron muchos falsos profetas, muchos falsos espíritus por el mundo. Y nosotros nos da una clave en el verso 2, cómo podemos conocer si ese espíritu realmente es de Yahweh. Y la clave es todo aquel que confiesa, ser humano que confiesa que Yahshua vino en carne a la tierra, es del Mashiach, es de Yahweh. Porque hay personas que dicen que no ha venido, ya son los judíos, y otros dicen que vino en forma invisible, que estuvo aquí con nosotros pero invisible. Pero no, hermano, nos dice clarito la Escritura que el que confiesa que vino en carne y estuvo entre nosotros, un personaje histórico, es de Yahweh. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es de Yahweh. Y este es el espíritu del anti-Mashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en medio de nosotros. Debemos aclarar que nosotros como ministerio no creemos en el espiritismo, creemos en el Ruach HaKodesh, que es el que nos da la fuerza y es Yahshua HaMashiach. Creemos también en el ministerio espiritual invisible de los ángeles y Yahweh es espíritu. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Como seguidores del Mashiach, nosotros no vemos al mundo en forma de algo que nos llame la atención. Es más, nosotros nos tratamos de alejarnos del mundo, apartarnos de todas esas cosas. Sin embargo, podemos ver en las Sagradas Escrituras el espíritu de verdad que nos lleva hacia el Mashiach. ¿Cuál es el propósito de Juan de advertirnos contra estos espíritus del error? El apóstol Juan quiere mostrarnos que como Satanás trabaja tan sutilmente en los últimos días para controlar las mentes de las personas, lo hace de una manera imperceptible
y lo hace de una forma muy sutil. Recordemos que los orígenes del espiritismo y la doctrina de la inmortalidad del alma es indispensable en la mayoría de las religiones cristianas y aún en las semicristianas. Es también la piedra angular del paganismo y en estas doctrinas descansan toda la fuerza del espiritismo. La doctrina dice que el alma es inmortal, la persona nunca muere, apenas pasa a otro nivel, a otro estado, pero nunca muere. La iglesia mormona, por ejemplo, el gran templo que se encuentra en Salt Lake City, en Utah, nosotros podríamos ver que pierde su función. Su ritual de bautismo a favor de los muertos terminaría. La doctrina de la inmortalidad del alma es que se basa en la creencia de que los santos interceden en favor de los vivos en el cielo. Por eso tú escuchas a las abuelitas cuando decían, no, si allá está mi tío, me está cuidando de los cielos. Allá está mi padrino que me está cuidando de los cielos con los angelitos y me cuida. ¿Tú has escuchado eso? De ahí viene eso, del catolicismo. Y este es el tema central de la doctrina del purgatorio. Y si le quitamos esa doctrina, se derrumba el pilar más importante del catolicismo. Pero, ¿de dónde nació esta doctrina? Que el hombre no puede morir. Para eso nosotros tenemos que remontarnos hasta el origen de las cosas y el origen del pecado, cuando Eva se encuentra con el ser disfrazado de serpiente y le dice que coma del árbol prohibido. Esto lo encontramos en Bereshit, en Génesis capítulo 3, del verso 3 y 4. Pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Yahweh, no comerán de él, ni se acercarán a él para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, en realidad no morirán. Esa misma mentira de Satanás fue propagada y penetró entre el pueblo de Yahweh antes del cataclismo. Algunos le llaman antes de Cristo, es antes del cataclismo. Yahweh tuvo que intervenir y dar a Moisés las pautas para deshacerse de esas doctrinas diabólicas y las dejó estipuladas en el libro de Levíticos 16:31. No recurrirán a los espíritus familiares, ni a los adivinos, ni los consultarán para que no se contaminen por ellos. Yo soy Yahweh, su Elohim. Amén. Levíticos 20, versículos 6 y versículo 27. Respecto a la persona que recurra a los espíritus de los muertos y a los adivinos para extraviarse tras ellos, yo tendré mi ira contra tal persona, exterminándola de entre su pueblo. El hombre o la mujer que tengan dentro de sí espíritus familiares o que sean adivinos serán apedreados, se les dará muerte irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Amén. Deuteronomios 18, verso 10 al 14. Como cosa santísima las comerás, como varón las comerás, cosa santa será para ti. Esta es la ofrenda de sus dádivas. Todas las ofrendas dedicadas de los hijos de Israel te son entregadas a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Ese estatuto permanente, todo aquel que de tu casa esté purificado, la comerá. Todo lo mejor del aceite, todo lo mejor del cereal y del vino, las primicias que sean ofrecidas para Yahweh, a ti te las he entregado. Las primicias de los frutos maduros, de todo lo que esté en su tierra, que traigan a Yahweh, será para ti. Todo aquel de tu casa que esté purificado, las comerá. Toda ofrenda votiva en Israel será para ti. Amén. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. He aquí yo y los hijos de Yahweh me dio. Estamos por señal y por maravilla en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y cuando les digan que consulten a los espíritus de los muertos y a los adivinos que murmuran y que susurran, digan no. Son pueblo de Yahweh, aquellos que consultan a los muertos acerca de los vivos. A la Torá y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay quien le dé soborno. Amén. En algunas versiones dice que le amanezca, dice. Esta tragedia más grande, que es la doctrina, el pilar del paganismo y el espiritismo, se han penetrado entre los pentecostales, las iglesias evangélicas y la mayoría de las denominaciones cristianas. Las personas al morir, su alma ascienden inmediatamente a la presencia de Dios, así lo dicen. Pero a mí Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 me dice otra cosa. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no volverán a tener recompensa, puesto que su memoria ha sido borrada. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y el verso 6 nos dice:
Así también su amor, su odio y su ira ya han dejado de ser y nunca más tendrán porción en todo cuanto se hace debajo del sol. Amén. Y no tiene más parte de todo lo que está sucediendo debajo del sol. ¿Dónde está el sol? Está dentro de la bóveda, está dentro de la cúpula. O sea, todo lo que sucede aquí en este plano de la cúpula, del domo, es lo que mantenemos y lo que realizamos los vivos. Cuando la persona muere no tiene más parte de lo que sucede aquí. Su memoria, su envidia, su enojo, el amor que podía haber tenido por un familiar, sus sueños, ilusiones, anhelos, desaparecen por completo. ¿Por qué? Porque la Escritura a nosotros nos dice que al morir la persona, termina el tiempo de gracia para esa persona. El tiempo de gracia termina cuando la persona muere. Las iglesias evangélicas niegan la intervención de los santos en el cielo, pero si quieren hacer eso, primero deberían negar la sobrevivencia del alma después de la muerte. El origen de este espiritismo, hermano, que es una cosa extraña, esto comienza en el año 1841, específicamente un 31 de marzo. En una hacienda de un pueblo alejado de la ciudad de Nueva York, ahí estaba la familia Fox, que eran cristianos de la iglesia metodista pentecostal, cristianos muy asiduos a la iglesia metodista pentecostal, y vivían en una pequeña casa, en una chacra junto a sus dos hijas, Margarita, que tenía 15 años, y Katy, que tenía 12 años, y estaban esperando ahí en esa chacra, en ese lugar, mientras se estaba construyendo su casa, los cuales los padres asistían fervientemente a la iglesia evangélica pentecostal. En una noche, las hermanas Fox despertaron por unos ruidos raros, unos golpes, unos toquidos que se escuchaban por toda la casa. Aburridas las chicas, no había televisión, no había qué hacer, se levantaron y las chicas pronto comenzaron a imitar los golpes con su mano. Y Katy dijo: Señor de la pezuña hendida, haga lo que yo hago. Y la niña dio un golpe. Por cada golpe que Katy daba, había una respuesta. Dejó de golpear y le decía: golpeé el número 1 de mis dedos. Y los ruidos obedecían. Katy dijo: no solo puedo oír, sino que también puedo ver también. Margarita dijo: cuenta 1, 2, 3 y 4. Y hubieron 4 golpes. La señora Fox, que es la madre, preguntó a sus hijas que tenían sus edades muy pequeñas, y 7 golpes sonaron. 6 hijos, incluyendo al que se había muerto. Esa misma noche se desarrolló un código de comunicación con el mundo del más allá. Año 1848. Los golpes indicaron que era el espíritu de alguien que estaba enterrado bajo la casa y que deseaba comunicarse con el mundo de los vivos para decirle que los espíritus de los muertos todavía viven. Las muchachas se enteraron de esta historia del truculento asesinato Charles Bryan, se llamaba, a manos de su vecino, y lo enterraron en el sótano de la cabaña. Los adultos estaban fascinados por este método que era de comunicarse con el mundo de los espíritus, porque decía que era el espíritu de este señor que había sido muerto y puesto en el sótano, pero nunca fueron al sótano a ver si realmente estaba ahí el cuerpo de este señor. Ahora, quiero detenerme aquí, hermanos, porque estamos viendo una comunicación espiritista en una casa. Y quiero detenerme aquí para hacerte una pregunta. ¿Tú hiciste la limpieza de tu casa de las cargas de Satanás? ¿Tú ya limpiaste tu hogar? ¿Ya hiciste la tefilá y la ceremonia que se hace para alejar estas energías oscuras que visitan el hogar? Porque recordemos que tu hogar vienen otras personas. Y esas otras personas que te visitan, sean seguidores del Mashiach o no, también tienen sus 175 demonios que entran a tu hogar y muchos se quedan ahí porque encuentran algún asidero que les encanta, que no estamos sacando de nuestras vidas, y estas entidades se posesionan de ahí. Y después los niños se ponen a llorar misteriosamente, hay peleas, hay disgustos, no se sabe qué pasa, no lo entendemos, pero espíritus inmundos se metieron al hogar. Y ahí estaba la pregunta: ¿ya limpiaste tu casa, hermano? ¿Hiciste la tefilá? ¿Hiciste la ceremonia de limpieza del hogar? Si no es así, tienes trabajo para realizar. La choza, hermano, que se estaba construyendo ahí en la ciudad de Nueva York, en Hydesville, fue la cuna del espiritismo moderno, y las hermanas Fox fueron las primeras medium y echaron a andar todo lo que era este tremendo manejar espiritista. Y de ahí, hermanos, estas niñas con su madre, que eran evangélicos pentecostales, hermanos, ahora metiéndose con el poder de los demonios, y se hicieron campañas para mostrar el poder de estas niñas, y esa casa después se quemó años más tarde en condiciones extrañas. Yo me pregunto si estas personas eran evangélicas, ¿no leían la Biblia? ¿No habían leído Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que dice que los muertos nada saben y que las personas que mueren, su memoria es puesta en olvido? ¿Acaso un pentecostal no sabe que no nos podemos comunicar con los muertos?
rey Saúl estaba en una condición deplorable de vida y que fue y conversó la forma de cómo podía comunicarse con el difunto Samuel. Hermanos, ese hombre, el rey de Israel, ya su mente corrompida consultando a los adivinos que había sido ordenado por Yahweh echar fuera. ¿Cómo podemos ver, hermanos, hoy día seguidores del Mashiach consultando el horóscopo, viendo qué les depara el destino, preocupados por esas cosas, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo se ha metido el engaño de Satanás en todo ámbito? Y no importa que seas seguidor del Mashiach o no lo seas, el enemigo entra igual, porque se deja abierta la puerta para que entre. En el lugar original de esa choza se encuentra hoy una lápida con la inscripción "Lugar del nacimiento del espiritismo moderno". En ese lugar, hogar de las hermanas Fox, y por cuyos medios de comunicación el mundo del espiritista fue establecido el 31 de marzo del año 1848. No hay muerte, no hay muertos. Así dice también lo que es la escritura ahí puesta. Para el año 1854, en solo 6 años, el espiritismo se había diseminado por cada estado de la nación norteamericana. Y en varias partes de Europa, a partir del año 1864, 30 millones de médium espiritistas practicantes en Estados Unidos se constituyen como una sociedad teosófica y una sociedad ocultista. A través de estas sociedades y a través de estas invocaciones, más adelante de este grupo de personas, surgen el que construye la iglesia de Satanás. Y ahí, hermanos, a través de esas reuniones de espiritismo, comienza el enemigo a entregar un plan de trabajo que va a radicar hasta estos días. En ese tiempo, con un trozo de uña o pelo del difunto y una máquina que tenían, se podía recrear a manera de holograma la foto del difunto o la imagen del difunto, que aparecía como un holograma. No sé si me entiende, pero con pelo o con uña. Esa persona no se movía, sino que solamente era una imagen que estaba ahí, como que se recreaba la imagen a través del pelo y de la uña de esa persona. Cuando el espiritismo quiso registrarse como una religión, por ley tenía que someterse a una lista de doctrinas fundamentales. Toda institución religiosa tiene que presentar sus doctrinas fundamentales. Y bueno, ellos las presentaron y las basaron en 9 puntos. Estos puntos son los siguientes. Creemos en una entidad inteligente e infinita. Informamos que la inteligencia e entidad infinita, este individuo continúa después de la transición llamada muerte. Afirmamos que la comunicación con los así llamados muertos es un hecho científico probado por el fenómeno del espiritismo. Eso es lo que sostienen. Ellos también decían que creían que en la inmortalidad más allá se encuentran las reglas de oro, y todo lo que queréis, todo lo que los hombres hagan con vosotros, hacedlas también vosotros con ellos. Pues aún después de allí, la muerte, ellos vuelven para vengarse. O sea, si me la hiciste en vida, cuando me muera, te voy a jalar las cobijas cuando estés durmiendo. O como se dice en México, se te va a subir el muerto. Afirmamos que la puerta de reforma nunca se le cerrará al alma humana. Si la persona no se puede reformar en esta vida, se logrará en el periodo de transición llamada muerte, o sea, una segunda chance. Afirmamos que los preceptos proféticos contenidos en la Biblia pueden también comprobarse con el espiritismo. Y este desarrollo, hermano, de una de las famosas medium, que se llama la señora Emma Irving, y protagonista del espiritismo, escribió: descubrimos que los así llamados muertos todos están vivos, viviendo tan cerca de nosotros, respirando nuestro mismo aire y compartiendo nuestros pensamientos. El Anuario Espiritista del año 1961 declara: el espiritismo es el mensaje de Dios a los mortales, declarándoles que no hay muerte y que todos los que han pasado aún viven. Hay esperanza en el mundo más allá por todos los pecados. Cada alma ingresará por las edades en las alturas más sublimes y gloriosas, donde Dios es amor y el amor es Dios. Eso es lo que sostiene. Suena muy religioso, hasta casi divino. Solo quisiéramos conocer bien las palabras de Yahweh y que pueden discernirlos entre lo que es la verdad y la mentira. Quienes saben la verdad bíblica, aun siendo cristianos, evangélicos, se han entregado a la mentira de Satanás, como se entregó Eva a esa mentira que decía: no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira del Edén, una vez más.
Uno de los prominentes espiritistas del siglo pasado fue Sir Arthur Conan Doyle, famoso escritor y actor inglés cuyas obras fueron traídas a la pantalla de Hollywood, que plantearon la semilla para muchos directores. Él escribió: no podemos encontrar justicia en el sacrificio vicario de Cristo, ni en Dios, quien era, quien va a ser el que va a aplacar el alma de los que todavía se comunican con nosotros. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice que probad los espíritus. Todo espíritu que dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos movimientos, como la era de la luz, la nueva era y ahora el nuevo orden mundial, son visibles, y sin embargo Satanás en su sutileza comienza a abrir brechas, lenta y inconscientemente, pues desea engañar aún a los escogidos. Casi no hay ningún programa en la televisión en donde se invite a espiritistas a realizar lecturas del tarot, ver lo que depara el destino, lo que depara el horóscopo, y nuestros artistas hispanos expresan públicamente su devoción al espiritismo y la necromancia. La conversación con personas muertas, se habla de la presencia del ser querido que entra a la casa de la persona y se comunican con ellos. Últimamente hay un nuevo programa que está en inglés que se llama Crossover, donde el anfitrión extrae mensajes de seres queridos muertos y se los entregan a personas vivas, y ellos exponen la reacción ahí de la persona cuando le muestran el mensaje del ser fallecido. Eso es morbo, hermano, y a la vez es mentira. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. La suprema apostasía de las edades se manifiesta en la unión de la escatología de los tres espíritus. Recordemos que en el tiempo del fin, Apocalipsis 16, versículo 13, nos dice que van a existir 13 espíritus inmundos. Estos 13 espíritus de Apocalipsis capítulo 16, 13, que son a manera de rana, son el catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Que todo esto abrazan la doctrina de que el alma no muere y que nos podemos comunicar con los espíritus. Desde la primera mentira del Edén, cuando el diablo negó la muerte como resultado del pecado, Satanás continúa persiguiendo y lo ha logrado con mucho éxito. Las características principales de las religiones paganas es la veneración de los muertos. Lo mismo que Satanás dijo a Eva: seréis como Elohim, dice el espiritismo cuando afirma que los muertos llegan a una altura más sublime y más elevada. Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto les digo, viene el tiempo y ahora es en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Elohim, y los que la escuchen vivirán. Amén. El apóstol Pablo confirma también en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16. Porque nuestro Adón mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, y los muertos que están en Yahshua resucitarán primero. Amén. La única esperanza para el seguidor del Mashiach que vive en la luz y que aceptó su palabra es la siguiente. Dos fuerzas se encuentran en una lucha de vida o muerte. Este es el conflicto cósmico entre el bien y el mal, y ambos luchan por las almas. La batalla, la lucha es por las almas. Y la Escritura nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Las dos fuerzas se encuentran en una lucha de vida o muerte. Este es el conflicto cósmico entre el bien y el mal, y quienes obtendrán la victoria, solo los que hayan sido protegidos y fortalecidos por la palabra de Yahweh, lograrán detener los engaños de Satanás y tendrán la victoria al final en Yahshua HaMashiach. Ahora no salió Juanita.